buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la audiencia, cuando nos dé la oportunidad de estar aquí con ustedes. Eh, Gracias por estar aquí. Qué bueno que nos acompañan aquí en Resiliencia Latina, el primer canal de entrevistas de marca personal. Recuerden que nuestras entrevistas tienen el objetivo de llegar a tocar las vidas de nuestra audiencia con temas inspiradores y emotivos que nos puedan llevar a un emprendimiento. Y hoy no es la excepción. Conoceremos la marca personal y de qué está hecho nuestro invitado. Tengo el gusto de presentarles a un profesional en su materia y antes de darle su semblanza, quiero comentarles que se trata de Fernando Ralero. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Jesús, hola amigos, encantado de estar de nuevo contigo. Muy bien. Pues no, pues muchas gracias y nosotros, pues qué honor que puedas acompañarnos y llenarnos de toda esa energía que tú tienes, porque déjenme decirles que Fernando es conferencista y es referente en Latinoamérica de las neurociencias aplicadas en las organizaciones. Ahorita, muy bien, Fernando nos va a comentar de eso porque lo que sea de cada quien, nunca habíamos identificado esos dos conceptos de manera en conjunta, ¿no? Fernando es empresario, consultor de negocios, conferencista internacional y escritor. Mexicano-español, ha dictado cientos de conferencias y talleres, workshops en temas de neurociencias, negocios y tecnología. Tres términos en conjunto. Con seguidores en prácticamente todos los países de habla hispana y ha publicado dos bestsellers que se llama Radicalmente en el 2017 y Mentalidad Efectiva en el 2020. El principal diferenciador y por la cual tuve a bien invitarlos y tenerlo por aquí de Fernando es el integrar aspectos neurocientíficos con metodologías de consultoría empresarial y la experiencia real resolviendo complejos problemas, por lo que además de tener el fundamento, pues ha vivido los resultados de probar sus conceptos, lo que le permite aplicarlos en una forma práctica hacia los temas de liderazgo, ventas, trabajo en equipo, innovación y aspectos relacionados con la superación personal. Por eso, su eslogan y el título de esta entrevista que se llama Transformando con Ciencias. Es esposo, papá, hermano y amigo. Disfruta de su tiempo libre en ciclismo de montaña, practicando vela y esquí en nieve. Acuérdense que nuestra marca personal también incluye no solamente la preparación profesional del individuo, sino sus capacidades, su empatía y además los hobbies que pueden llegar a tener. Muy bien, detrás de la marca personal de Fernando Ralero, para conectar a un nivel más humano y personal, nos hemos dado la tarea de elaborar una serie de preguntas, que entre paréntesis, Fernando, yo soy muy preguntón, ¿sí? Las personas que en donde yo he comentado que ibas a estar con nosotros, me dicen, oye, vamos a aprovechar y pregúntale esto y pregúntale lo otro. Yo escuché una conferencia de él, sé exactamente el tipo de conocimiento que tiene, entonces pregúntale esto y pregúntale lo otro. Entonces, tenemos 10 preguntas muy importantes que queremos conocer las respuestas por parte tuya. Muy bien, vamos para la primera. Supongo que después de terminar, Fernando, tu carrera, te empleaste en algunas empresas, como nos sucede a nosotros, ¿sí? ¿Cuál ha sido tu momento de quiebre personal y profesional que te llevó a convertirte en empresario, en lugar de empleado, conferencista y escritor llevándote a emprender? Esa es una palabra clave y muy importante que nosotros mencionamos aquí para todas aquellas personas que están deseosas de emprender algo. Y también nos digas qué desafíos enfrentaste en el camino y cómo lo superaste. Oh, de acuerdo, muy buena pregunta. Pues mira, yo soy mercadólogo Muy bien. y prácticamente mi primer trabajo tuvo que ver con consultoría e irme a vivir a Sudamérica. Ok. Entonces, ahí me tocó hacer mil cosas en la consultoría, viví en varios países, varias industrias. Después, las cosas cambiaron en la empresa, yo decidí volver a México, Ok. me empleé en otras dos firmas.
y seguía yo creciendo, pero llegaba el momento en que las compañías, cuando tú no eres el dueño y eres un empleado, las compañías luego se reestructuran y cambian. Y Sí. entonces, en varios cambios que hubo, yo sentí que en lugar de crecer, me estaba yo estancando. Y por más que yo levantaba la mano y decía, oigan, eh, tengo estas capacidades, pásenme el balón, yo decía, pásenme el balón para que pueda hacer algo. Sí. Y no se daban las oportunidades, entonces dije, oye, yo estoy perdiendo aquí mi tiempo, entonces quiero correr el riesgo de hacerlo por mi cuenta. Entonces, prácticamente una semana antes de casarme, Fíjate, me separé de la empresa donde podía haber estado ahí toda mi vida. La verdad, me pagaban muy bien. Entonces, me lancé al vacío, me casé, nos fuimos de luna de miel y regresando empezamos a pedalear muchísimo y fue muy complicado, porque no es lo mismo, y ese es el principal reto aquí, no es lo mismo cuando tú eres empleado de compañías como Cemex, como Vitro, como Alfa, pues es muy sencillo que alguien te dé una cita, pero claro, cuando eres tú solo, y cuando eres tú, tu nombre, Fernando Ralero, oye, ¿ese quién es? Oye, es que mira, sé hacer muchas cosas, pero ¿quién te cree? Nadie. claro. Entonces, fue eso el principal problema fue empezar a generar ingresos para vivir prácticamente sin una marca, sin nada, sin referencias propias. No, es que mira, que lo hicimos en tal lado, eso sí, pero ahí eras empleado, no eras, o sea, ¿qué certidumbre puedes dar? Y fue así, donde a prueba y error, muy, muy difícil, tuvimos una oportunidad después de como 3 o 4 años, muy difíciles, Ujú. y en esa oportunidad pudimos despegar. Hasta cuando llegamos al momento correcto, con la persona correcta, con la empresa correcta, es cuando pudimos empezar a crecer y de ahí todo, no todo ha sido hacia arriba, pero Sí. digamos que nos puso en otro lado, nos puso en otra dimensión. Perfecto. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando de que tú te graduaste del LEM, del licenciado en Mercadotecnia, a que saliste para poder emprender? ¿Cuánto tiempo estuviste en la parte, vamos a decir, dentro de las empresas como empleado? 9 años, 9 años. Muy bien. sí, No, pues es bastante. Y en 9 años viví como en 6, 7 países, estuve en muchísimas industrias. O sea, realmente dicen que la vida de consultor es como años perros. O sea, sí. es 7 años de vida de una persona en una empresa normal, es un año del consultor porque haces demasiadas cosas. Jesús, estuve atrapado en una mina varios días, Ay, se me derrumbó una montaña encima, tuve que enfrentar huelgas, tenía yo 25 años sí. cuando pasó todo eso. Con las piernas rotas fui a Bogotá y estaba yo caminando en los barrios bajos de Bogotá tratando de vender cemento. O sea, me ocurrió de todo lo que puede pasar. Entonces, creces y maduras muy rápido. Por eso cuando llega el momento de decir, bueno, ¿qué sigue para mí? ¿Qué sigue para mí? Y no ves las puertas abiertas, pues tienes que hacerlas tú mismas. Tienes que diseñar tu propia cancha para poder jugar. Fíjate que eso es bastante importante porque incluso tiene que haber una característica del individuo para detectar ese tipo de cosas porque hay personas que toda su vida han estado dentro de una empresa, están casados con las prestaciones del puesto que tienen, no por ser ellos, sino son del puesto, y siempre tuvieron la esperanza de poder hacer lo que tú hiciste en esos 10 años, pero estas personas llevan cerca de 30, 40 años dentro de una empresa y nunca se animaron a hacer eso. Fíjate que en tus libros y conferencias, Fernando, a menudo compartes conocimientos sobre neurociencias y negocios, algo que no, digo, es difícil de conjuntar o tener la idea de cómo es esa conjunción. ¿Podrías contarnos cómo descubriste esa pasión por estos temas y cómo decidiste compartirlos en el mundo? Bueno, realmente el tema de los negocios fue por la consultoría, porque me tocaba hacer muchas presentaciones y hablar de inteligencia artificial y de estrategia y todas esas cuestiones, ventas, por supuesto, mucho trabajo en equipo, claro que sí. Pero cuando llego a los 40 años, me agarra una crisis terrible, ¿no? De identidad, decir, bueno, de identidad, sino decir, oye, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ya me sentía yo viejo a los 40 años, decía, oye, es que no, Sí, no estoy yendo hacia ningún lado. Era algo terrible, Jesús. Imagínate que estaba yo, me gusta mucho la bicicleta también, bicicleta. Iba yo en la bicicleta, iba yo pensando, mi mente nunca para, y me ponía yo a llorar, decía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, yo me sentía terriblemente frustrado a mis 40 años. Entonces, esa lucha mental decía, no, pues me voy a volver loco. Y entonces fue que empecé a estudiar temas
de la neurociencia para curarme yo, o sea, para entender qué rayos pasaba dentro de mi mente. Y te digo que pasaba dentro de mi mente porque afuera mi vida, pues la verdad era muy buena. Casado, con hijos, una casa muy bonita, no tenía problemas económicos. O sea, realmente el problema estaba en mí, dentro de mí. Y entonces cuando empiezo a estudiar esto, me doy cuenta que hay un cúmulo enorme de información sobre el cerebro que yo no sabía y que hubiera sido genial, genial que alguien me lo había dicho 15 o 20 años antes. Entonces, por el mismo trabajo, empecé a integrar aspectos de la neurociencia explicando cómo funciona el cerebro y la mente a las pláticas donde hablaba de inteligencia artificial. Y la gente misma me empezó a decir, oye, qué interesante, pero háblame menos de inteligencia artificial y háblame un poco más de por qué no puedo tomar buenas decisiones por mis emociones. Sí. Y así fue como de esa forma empezamos poco a poco, a hablar sobre estos temas. Primero hablábamos ante cualquier público, después nos fuimos enfocando solamente en gente de negocios y ha sido una experiencia extraordinaria. Yo cuando estoy arriba del escenario, yo me transformo porque soy yo mismo, porque me siento completamente realizado, me siento feliz. Entonces, eso es lo que hace cuando encuentras tu verdadera vocación, hace que, vamos, el dinero es importante, por supuesto que es muy importante, Claro. pero tu vocación, al hacerlo de la forma correcta, te va a dar eso y mucho más. Muy bien. Fíjate, Fernando, como consultor de negocios y conferencista internacional que eres, porque ya has estado en varios países, me imagino que interactúas con personas de diversas culturas y trasfondos, ¿no? ¿Cómo te preparas tú para conectar? Tengo entendido que inclusive próximamente vas a estar ahí en la ciudad de San Antonio, pero ¿cómo te preparas para conectar con audiencias tan diversas de manera cultural, ¿no? Y, ¿Y qué disfrutas más de esas interacciones? Bueno, ahí te va. Fíjate que tienes razón porque me toca tratar con todo tipo de personas, colombianos, peruanos, argentinos, mexicanos y de diferentes regiones y también de estratos sociales distintos o de profesiones muy distintas. Claro. Pero hay algo bien importante y cuando lo menciono suena medio crudo, pero es la realidad. Y es que en el fondo todos somos egoístas. Entonces todos queremos lo mejor para nosotros mismos y eso está muy bien, siempre que no le hagas daño a los demás. Entonces, entendiendo eso, cuando me paro en un escenario, pues realmente no es lo que yo quiero decir, es cómo te genera un beneficio. Y entonces para poder conectar con la persona hago algo que nadie hace o que yo no he visto nunca. Y es que como soy mercadólogo, rápidamente hago un sondeo de mercado y digo, a ver, levántenme la mano a aquellas personas que están en este rango de edades o que tienen hijos o que están en esta profesión o que esto. Y entonces viendo la audiencia, yo en ese momento lo que hago es que cambio completamente toda mi charla, cambio los ejemplos, cambio el tono mismo que utilizo, interactúo mucho con ellos y entonces me encargo de que la plática le sirva a las personas que tengo sentadas frente a mí. Bien, muy bien. Entonces, los ejemplos, la temática, todo es para la persona que está ahí. Me ha tocado dar 3 días seguidos utilizando la misma presentación, 3 conferencias completamente diferentes, porque al final es lo que quiero que esa persona se lleve para sí misma, no para mí. Y entonces es algo que yo disfruto cuando al final de una presentación de neuroventas, por ejemplo, llega una señora y te dice, gracias porque a través de lo que dijiste pude aceptar la muerte de mi hija que ocurrió hace 5 años. Fíjate. Dices tú, espérame, yo hablé de neuroventas, ¿qué tiene que ver? Entonces, al final es el cerebro, al final es la mente. Y entonces cuando explicas el funcionamiento verdadero, la gente invariablemente te hace clic de muchos problemas que tú tienes tanto en tu vida, con tus relaciones, con tu trabajo, como la ciencia te explica y te enseña que en el fondo no es que uno esté loco o que le caigas mal a Dios o que el mundo, el universo esté en tu contra. Es simplemente la forma en que nos hemos mal enseñado a interpretar la realidad. Y es algo fabuloso cuando le explicas a la gente el cómo sí pensar, el cómo sí hablar, el cómo sí actuar para que al final tengas mejores resultados. Fíjate que es yo detecto aquí un gran diferenciador con respecto a otras personas que se encargan de dar conferencias y no me gusta llamarles así, pero hay quienes venden humo, hasta venden humo, caray, pero van y recitan lo mismo
independientemente del tipo de audiencia que tengan, ¿no? Y permíteme decirte que eso que haces tú es una gran habilidad, es una gran diferenciación con respecto a otras opciones que se pueden encontrar en el mercado. Pero fíjate que además de esto, Fernando, me gustaría que tanto a mí como a la audiencia le dijeras, o nos contaras más bien, sobre una anécdota que hayas tenido durante alguna conferencia que has otorgado. ¿Cómo abordaste esa situación? A mí, mira, me ha pasado todo lo que le puede pasar a una persona dando una plática. O sea, olvídate del miedo. A mí ya me han pasado Sí, miedos y de todo, ¿no? Desde claro. que te enfermas del estómago, desde que Sí, se te va la voz, todo eso, falla los equipos, todo eso. Hace poco en León eran 400 vendedores de pieles y había una señora con un niño, entonces estaba el niño caminando ahí, un bebé. Entonces sí, estaba llorando, entonces agarro, me acerco, lo cargo conmigo y estoy con el niño dando toda la conferencia y toda la gente encantada, ¿no? Pero nunca había hecho eso, pero es el momento, es tratar, es conectar con la situación. Una vez, fíjate, algo que me pasó hace varios años ya, estaba yo en un teatro en la Ciudad de México y era un teatro ya antiguo. Había sí, bastante gente, pero digamos que la tecnología no era la más adecuada. Entonces, había una pantalla, pero el cañón proyector estaba hasta arriba, no llegaba la señal para el pointer. Tenía que haber una persona arriba que estuviera cambiándole a la presentación. sí. Bueno, fue terrible. Porque primero el reloj que llevaba yo falló, empezó tarde la conferencia, se tardó el expositor anterior, las notas se me cayeron, la persona que tenía que cambiarle el pointer de repente se iba. Y yo decía, por favor, siguiente slide, nada, nada. Todo lo que pudo salir mal, salió mal. ¿Y Anda, sabes el qué? cácaro andaba en el baño, caray. Se fue, por favor, cámbiale, cámbiale, nada. ¿Y Válgame. sabes qué? Dice, bueno, a ver, ya estoy aquí. ¿Y sabes qué hice? Sin ver el reloj, sin saber cuánto faltaba, sin slides, sin láminas, sin apoyo, sin notas. Fui yo mismo. Y Claro, hablé, y yo creo que ha sido de las mejores conferencias que he dado en mi vida, porque simplemente empecé a platicar con la gente, empecé a hablar, a mostrar ejemplos. La gente le decían, ¿quieren que siga? Sí, sí, que siga, que siga. Y hablé, no sé, hablé 2 horas, no lo sé. Pero cuando te olvidas de todo lo demás y te das cuenta que lo que importa es lo que tú tienes aquí y la forma en que puedes conectar y comunicar con las personas, todo lo demás son apoyos visuales. Por eso, oye, ¿tú no usas videos en tus presentaciones? Pues no. Oye, es que audios y mira que la tecnología, realmente no. Realmente son apoyos. claro. Lo más importante tienes que ser tú. Lo más importante es cuando te bajas del escenario y empiezas a hablar con la gente y empiezas a conectar con la gente. Eso es increíble. Eso es increíble. Muchas veces vemos a alguien arriba y lo vemos como alguien muy lejano. Pero cuando esa persona se baja y empieza a hablar uno a uno contigo y hay 10,000 personas ahí, pero te está hablando directamente a ti y platica contigo y te cuenta un chiste delante de 10,000 personas, es increíble, o sea, es increíble. Yo de las pláticas he tenido grandes amigos que después de muchos años siguen en contacto conmigo. Muy bien. Pues fíjate que en esta situación que nos tienes a bien a comentarnos, creo yo que hubo dos aprendizajes. Primero, el aprendizaje de la audiencia, que fue el que te fue a escuchar, o sea, el conocimiento que ibas a transmitir a ellos, el aprendizaje para ellos, pero también aprendiste tú que pudieras manejar otro tipo de situaciones y que tú vas a poder ser capaz de poder resolverlas y salir del paso en diferentes. Entonces, doble aprendizaje por ahí. Muy bien, Fernando. Gracias. Oye, fíjate que me he visto algo de tus libros, Radicalmente y Mentalidad Efectiva, y reflejan conocimientos en neurociencias, como bien nos has explicado, pero también parecen reflejar tus valores y tu filosofía. ¿Podrías compartir con nosotros algunos de los principios y valores que guían tu vida y trabajo? Perdón. Mira, yo creo que, bueno, para empezar, los libros que tú leíste son libros muy distintos. Sí, El primer libro tiene que ver con un momento de desesperación de mi vida, que ahí había quebrado 2 negocios y en 40 días escribí radicalmente, que la verdad fue un gran éxito, sí, todavía lo es.
Y mentalidad efectiva es como que un hijo más planeado, ¿no? Un hijo más que vas desarrollando en el tiempo. Son completamente diferentes. Pero aquí voy con esto. Digamos que la filosofía de mi vida es, las cosas nunca son perfectas. O sea, nunca es el momento ideal, nunca va a estar todo perfectamente alineado para que tú hagas algo. Entonces hazlo con lo que tengas, porque al final, nos guste o no, nos vamos a morir todos. Todos vamos a morir. Entonces, la única responsabilidad que tienes contigo mismo es hacer tu mayor esfuerzo siempre, es buscar lograr tus sueños. Oye, quiero hacer esto, quiero crear una corriente de pensamiento en toda América Latina donde la gente deje de estar esperando cosas mágicas y se ponga a trabajar en sí mismos. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, para eso hay que hacer muchas cosas. Y si no viera el trabajo de todos los días como un paso que tengo que realizar para lograr mi sueño, estaría todo el tiempo quejándome y en contra y maliciando las cosas. Al contrario, es ser un agradecido con la vida, ser un agradecido de que puedes estar aquí, de que lo puedes intentar, de que estás ayudando hoy a muchísimas personas y simplemente es seguir trabajando, seguir intentando. Te equivocas, fracasas, fallas, sí, pero así es. Y entonces continuar hasta que vas logrando tu sueño. Yo para publicar radicalmente pasaron 12 años donde no pude publicar, me pasaron 1000 cosas para que radicalmente se publicara en 5 países, en 5 editoriales y me leyeran en todo el mundo. Sí. Es increíble, pero ¿fue suerte? Sí, no. Fue suerte porque por fin un editor pudo leerlo y le gustó. Pero yo me había pasado 12 años tocando puertas, escribiendo diversos materiales que nadie leyó, haciendo 1000 cosas hasta que por fin lo logré. Entonces, lo único que tenemos nosotros, la única responsabilidad, y no es ni con tu familia, y no es ni con tu país, y ni con tus hijos, ni con tu esposa, es contigo mismo. Y es hacer tu máximo esfuerzo para que tú logres tus sueños, para que tú estés bien. Y estando bien tú, la gente que está alrededor tuya va a estar bien. Definitivo, digo, son grandes valores. Uno de ellos es la parte de la persistencia que tú has tenido y que se refleja en tus trabajos. Y otra de las cosas que a veces no nos damos cuenta y dentro de esa persistencia no nos afectan los factores externos, ¿sí? Por alguna razón, y nos encontramos con una actitud resiliente por parte de nosotros. Jesús, me encantaría que no me afectaran, me afectan muchísimo. Y la Bueno, verdad es terrible y es pero bien. estás aquí, Estoy aquí. estás Oye, y aquí. me desespero igual que tú. Y digo, Sí, caray, claro. otra vez se me cayó esta venta con este cliente, fallaron los equipos, todo lo que estamos haciendo, todo eso, pues pero es seguir adelante. Y Sí, digo, lo voy a hacer como sea, lo voy a lograr como sea. Entonces, sí, cuando tienes esa convicción, pues todo lo que te va a pasar, porque vas a fallar mucho, vas a fallar. Entonces, teniendo esa convicción, lo vas a hacer tarde o temprano. definitivamente. Mucha razón tienes, Fernando. Fíjate que me pregunto yo, ¿hay diferencia en que tengas un conocimiento y hay diferencia en que sepas transmitirlo? ¿Sí? Y para poder ser un escritor, pues se necesita esas dos cosas, tener el conocimiento y que puedas transmitirlo, porque aquí el que no se comunica, pues digo, las ideas se pueden quedar en su mente de por vida y no puede transmitirlas, ¿no? Entonces, para llegar a ser escritor, Fernando, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Sí? ¿Cómo encuentras inspiración para tus libros y contenido? Fíjate que realmente cuando se habla de un momento de inspiración, te comento, la ciencia no puede explicar ni siquiera eso. Ajá, Simplemente te llegan las ideas y ya. Pero te puedo platicar cómo lo he hecho yo con 2 casos distintos, ¿no? Con mis 2 libros. sí, Era un momento de desesperación terrible. Venía yo de 2 quiebras de 2 negocios, de dos sí, quiebras. ajá, Entonces fue tan duro el segundo que le dije a mi familia, necesito que me dejen solo. Quiero estar solo, quiero estar encerrado. Y en ese momento estuve encerrado un mes, 40 días, y me puse a escribir. Y en 40 días salió radicalmente. Por eso digo, radicalmente es como que un escape de frustración de muchas cosas. Por eso efectivamente, dices, oye, es que vienen parte de tus experiencias. Claro, porque por eso aprendí todo eso. Eh,
Cuando escribo Mentalidad Efectiva, ya había pasado un proceso completo. Y entonces dije, bueno, voy a hacerlo al revés. Radicalmente agarraba yo y ponía notas y las agrupaba por capítulos y así es como salió el libro. Radical y Mentalidad Efectiva, dije, no, lo voy a hacer distinto. Entonces empecé con una hoja en blanco y empecé escribiendo el índice. ¿Cómo será la historia? ¿Cómo vamos a platicar de los temas? Así. Y luego, de una forma más lógica, iba yo construyendo cada capítulo, iba escribiendo cada capítulo. Y luego al releerlos y releerlos decía, yo quiero que la gente siga, termine el capítulo y diga, qué padre, qué fregón estuvo esto. Quiero leer el que sigue. Y entonces me ponía a hacerlo hasta que no llegaba a ese punto, no pasaba al siguiente tema. Y en esos esfuerzos, Jesús, lo más difícil es qué quitar, no qué poner, es qué quitar para que el libro siga teniendo una coherencia, para que siga teniendo un nivel que sea agradable de leer y no se convierta en una enciclopedia. Y Entonces, no divagues. no divagues. Entonces, para eso es bien importante, ya que haces tu mejor esfuerzo y lo lees 10, 15 veces tu libro completo, se lo das a alguien que no tiene nada que ver, que no sabe absolutamente nada del tema y dices, ahora léelo tú. Y es increíble cuando te sales de ti mismo y dejas y te permites que alguien más te dé su punto de vista y empiezas ahí a corregir muchísimas cosas. Sobre todo pensando no en ti, sino en quién es quien lo va a leer y qué quisieras que esa persona se llevara a su casa después de haber leído el libro. Es decir, quieres que sepa, no es un libro que se escribe para un médico ni para un científico, no, es un libro que se escribe para un hombre de negocios, para una ama de casa, para un adulto mayor. Y entonces, en base a los problemas que sabes que ellos tienen, ¿cómo le puedo dar pequeñas recetas, pequeñas píldoras? Pero no lo que pienso yo, lo que he comprobado con la ciencia. Y entonces, por eso la gente al leerlo se siente identificada. Oye, es que a mí me pasa eso, es que yo conozco a alguien que tiene ese problema. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo lo haces de tal forma en que la persona tenga un beneficio? Ahora, es bien difícil, porque de repente me pasó muchas veces, estás frente a la computadora, puede pasar 1 hora, 2 horas, Y no y te no se te ocurre olvides. qué escribir. Y tienes la mente en blanco, pues así es. Y de repente estás dormido y se te ocurre algo, párate en ese momento y así lo escribes. Y así funciona. Y escribes 100 y de las 100 hojas vas a dejar 10 nada más. Lo vas a revisar y revisar. Así es. No es algo mágico. Ahorita con la inteligencia artificial aparentemente es más simple, sí, pero nos vamos a dar cuenta porque al final siempre hay una pequeña variación entre la máquina que te da un concepto científico con la persona que te Exacto. transmite una emoción. No se identifica el texto con la persona, entonces. Casi, sí, casi, pero todavía tenemos esos gaps, ¿no? Realmente el tema de la inteligencia artificial, yo no sé si va a ser bien o mal para el tema literario. Va a salir una cantidad enorme de materiales, de libros, pero que realmente cualquiera podría diseñar. Es más, ya ahora no tendría yo que comprar un libro. Ahora puedo decir, quiero que me hables de esto y la inteligencia artificial podría escribir un libro para ti. Entonces, ese va a ser el reto. ¿Cómo cambiamos todo el tema de la generación de contenido, de la generación de conocimiento y de la divulgación para que sigamos siendo humanos, para que sigamos resolviendo los problemas de la persona de a pie? Definitivo. Yo pienso que la inteligencia artificial es solamente una herramienta. Es como cuando salió Google. Decía, ah, caray, pues entonces ahora ya ni siquiera los alumnos van a poder hacer la tarea porque van a preguntarle al Google y van a hacer copy-paste. ¿Sí? Lo mismo que se dijo ahora con el famoso chat GPT, etc. Pero si tú le preguntas de mala forma al chat GPT, te va a contestar cosas que más bien no son consistentes. Entonces hay que saber preguntarle. Y después se sabe exactamente que la diferenciación entre una máquina y la persona que hace el libro, entonces es lo que se llama dentro de la parte de marca personal, que es el tema que a mí me concierne, es esa diferenciación que tú haces con respecto a otras cosas, ¿no? Pero vamos a seguir con las preguntas, Fernando. Mira, sabemos que has tenido impacto significativo en la vida pues, de muchas personas, como tú lo has comentado ahorita, que la señora que se acercó, etcétera, a través de tus conferencias y los libros que también nos has comentado. ¿Hay alguna historia o testimonio que te haya emocionado, ¿sí? Especialmente, y que te haya recordado por qué haces lo que haces? Y qué bueno que lo haces.
No, la verdad es que muchísimos, sobre todo con el tema de los libros, porque al final de los libros siempre pongo, mira, cualquier comentario que tengas, aquí está mi correo electrónico, yo los leo todos. Entonces Ok. es increíble cuando alguien en Montevideo, por ejemplo, en Uruguay, el libro no se vende. Entonces alguien que va de vacaciones a Argentina, compra el libro en una librería y llega, lo lee en sus ratos libres en Uruguay y dice, increíble, y se comunican conmigo y dices, oye, gracias porque tenía yo muchos años tratando de entender estas cosas y lo dijiste de una forma tan sencilla, tan simple, de verdad, muchas gracias. O por ejemplo, un adulto mayor, me tocó también que en una visita a ver a su hijo, agarró el libro que estaba encima en la sala, era un libro mío, y lo Fíjate, empieza a leer y a leer y a leer y qué bárbaro, ¿quién es el autor? Y el señor me contacta desde, que eso fue en Bogotá, me contacta en México y qué bárbaro. Entonces, con gusto, señor, mire, le mando otro libro dedicado, firmado. O sea, trato de tener esas relaciones, trato de hacer esos detalles porque para mí es un gran honor que alguien se tome el tiempo de leerme y sobre todo que se tome más la molestia de escribirme. Entonces, tengo muchos recuerdos de mucha gente que se toma fotos con los libros, de que me los manda. Y la verdad yo no puedo más que agradecer y sentirme tan agradecido con la vida porque independientemente del resultado económico, es, estás tocando gente, estás cambiando vidas y eso no tiene definitivamente. ninguna, o sea, ¿cómo te lo pueden pagar? ¿Qué beneficio, o sea, qué dinero te puede pagar eso? Nada, nada. El que le devuelvas la sonrisa, el que le devuelvas la esperanza en la vida a las personas y sobre todo que le devuelvas la fe en sí mismos. Eso es un premio enorme, enorme. Te das por bien pagado, además No, de, como tú mil dices, de veces. la retribución económica que te Sí, mil da. veces. Olvídate, ¿no? Fíjate, Fernando, que gran parte de los objetivos de esta entrevista, además de, digo, no queremos, como lo dije al principio, no queremos que esta sea una masterclass, ni, digo, están apareciendo tus datos de contacto, si las personas quieren saber acerca pues, de tus servicios, de tus conferencias, etcétera, pueden comunicarse directamente contigo. Pero aquí queremos saber de la persona, así como te has explicado. Fuera del mundo profesional, Fernando, ¿qué te apasiona o qué disfrutas? Comenté algo al respecto de que tenías unos hobbies por ahí. ¿Qué disfrutas hacer y por qué en tu tiempo libre? ¿Tienes alguna actividad o el pasatiempo de esos hobbies favoritos? ¿Por qué los escogiste? Y fíjate que cuando te pones a estudiar tanto del cerebro y tanto de la mente, te das cuenta que en el fondo lo que más nos convendría a veces es apagar un poco la mente. O sea, ya no pensar tanto las cosas. Entonces busqué hobbies, ciclismo de montaña, el esquí, cuestiones que te obligan a estar enfocado en algo y no pensar y Okay. no pensar, a veces hasta un buen juego de pool, de billar o alguna cosa que te haga que te olvides de tu mente y de tus metas y tus logros y de todo lo que te está pasando en todo el tiempo. Entonces, mucho de lo que yo hago y también convivir muchísimo con mi familia, con mis hijos. Yo vengo de una familia yo era el menor de 5 hermanos, mis hermanos son mucho mayores que yo, mi papá siempre trabajó, entonces en cierta medida me creí muy solo en el aspecto familiar. Entonces, por eso trato de pasar muchísimo tiempo con mis hijos, de acompañarlos y sobre todo de tener aquellas pláticas difíciles que muchas veces los papás de antes rehuían tocar y no yo al contrario. Entonces, trato de desarrollar y de que mis hijos de crezcan de una forma sana con su esfuerzo, con sus retos, sin facilitar las cosas, pero sobre todo con esa apertura de que si hay algún problema se puedan acercar a mí. Ese es el tema importante, es todo lo que hago, la forma en que vivo es para que mis hijos puedan ver el ejemplo y puedan sentirse orgullosos y sobre todo, cuando tengan un problema, sepan cómo reaccionar. Definitivamente. No, pues muy bien, muy buen punto de vista tienes con respecto a este comportamiento y sobre todo dentro de la familia, que es el mejor bien que tenemos, cara. Claro, claro. Ahora, como individuo y teniendo una presencia sólida en redes sociales, porque ya he visto mucho de tus contenidos en tus diferentes redes,
y tienes una audiencia en constante crecimiento, ¿cómo manejas la presión y la responsabilidad de ser una figura pública, ¿sí? Y referente en tu campo? O sea, eh, no hay ningún problema, no encuentras ningún problema en hacerte conocer como Fernando Ralero, ¿sí? ¿Cómo manejas esa presión y la responsabilidad de ser figura pública y referencia en el campo que tienes? Fíjate que cuando empecé yo en tanto en la consultoría como a dar pláticas de negocios, trataba yo de imitar a las personas que veía yo que les iba bien, sobre todo en la consultoría, ¿no? En cómo se expresaban, en cómo presentaban. Y la verdad jamás me fue bien. Me empezó a ir bien cuando fui yo mismo. Cuando yo soy de Veracruz, muevo mucho las manos, de repente se me sale alguna grosería sin abusar. Pero en la medida en que fui más yo mismo, me empezó a ir mejor. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues ahora estoy en una plática con amigos o estoy ante 10,000 personas y sigo siendo la misma persona. O sea, no me cuesta absolutamente nada. No Tú y eres yo de ya hemos posturas, vaya. platicado. Tú y yo hemos platicado en corto, o sea, porque te voy a platicar. Me ha tocado estar con conferencistas en la cena después de las conferencias o antes, antes de subir al escenario. Sí. ¿Y sabes qué pasa? Que son personajes totalmente falsos los que estás viendo en la cámara, los que estás viendo en el escenario, contra lo que son como personas. Yo decía, ¿cómo puede ser, no? Alguien que habla tanto de fe y de religión y eso, que tenga esa forma de expresarse y de actuar. Entonces creo que simplemente es hasta por salud mental el ser tú mismo, el ser coherente, y entonces eso hace que realmente en el fondo no tengas nada que ocultar. Tienes defectos, tienes cosas buenas, tienes cosas malas, como cualquier persona. Entonces simplemente es que soy muy bueno en esto y soy muy malo en otras cosas. Déjame compartirte lo que creo yo que hago bien, ¿no? Y eso es todo, y eso es todo, y eso te da mucha paz mental. Ahora, en el tema de las redes sociales, sí hay que construir imagen de marca, pero muchas veces hay que ser realistas, sobre todo en cuál es tu mercado meta, quién vas tú. ¿Por qué? Porque si yo fuera alto, guapo, pues me puedo presentar de 1,000 formas, pero no, yo soy lo que soy. Y es un tema que tengo. Entonces no hablo de muchas cosas mágicas, no hablo de mucha motivación, que obviamente le encanta a la gente. Yo hablo de ciencia y hablo de ciencia práctica y hablo de trabajo duro y difícil. Y eso muchas veces lo que hace es que ahuyenta a la gente, porque la gente en el fondo, malamente, busca soluciones mágicas rápidas, fáciles. Y yo te digo que no, yo te digo que no es así. Y entonces, y critico todo lo que considero, porque no hay evidencia científica de que los milagros, de que los ángeles, de que el cosmos, de que todas esas cosas que se venden, todo ese humo que se vende, pues no hay Sí, ninguna evidencia científica de que exista, de que sirva. Y entonces la gente pide su tiempo, pide su dinero y pide sus vidas apostándole a eso. Yo no voy por allá, yo soy como soy. Entonces, me da mucha paz mental, pero también entiendo que no vas a ser para toda la gente, para todo el público, ni en todos los momentos. definitivamente. Y fíjate que hablábamos de la responsabilidad de ser tú, y gran parte de eso se ve en tu marca, ¿sí? En lugar de llamarte conferencista neurocientífico, o como le quieras decir, te llamas Fernando Ralero, porque realmente esa es tu marca personal. Perfecto. Finalmente, y desgraciadamente no tenemos todo el tiempo en esta entrevista, caray, y te vamos a tener que invitar de nuevo porque este tipo de temas es bastante interesante. Finalmente, nos gustaría que nos dejaras un mensaje o consejo que te gustaría compartir con aquellos que buscan encontrar su propósito y construir una marca personal auténtica y significativa en el mundo actual. Y sobre todo también para aquellas personas que se han sentado en la silla de su puesto de oficina dentro de una empresa y sueñan con emprender, ¿sí? Gran parte de la lección que tú de vida y experiencia profesional que tienes tú, pueden llegarles a tocar sus vidas para que puedan efectuar el, el tipo de cosas que quieren llegar a ser.
Es una pregunta complicada. Es muy buena pregunta. Trataré de que mi respuesta llegue al nivel de esa pregunta, pero wow, mira. Primero, qué mensaje les puedo dar? Primero, para poder escoger lo que verdaderamente quieres, tienes que pensar en qué es lo que te hace vibrar, pero vibrar de emoción. Muchas veces nuestras metas o nuestros sueños los escogemos en base a miedos y no en base a sueños. Así es. Entonces, cuando dices, a ver, si el dinero no fuera un problema, ¿cómo me gustaría vivir? ¿Qué me gustaría estar haciendo? ¿Qué me gustaría dedicarme? Y entonces, si es así, pues tómalo como una meta de vida y enfócate a eso. A veces creemos que tiene que llegar un momento de inspiración mágico. No, es simplemente hacernos la pregunta adecuada y tratar de ser lo más sinceros posibles con uno mismo. Ahora, una vez que ya tienes definido eso, ya sabes qué quieres hacer, que te pongas metas, que te pongas plazos, perfecto, eso es lo que yo quiero hacer. Yo diría que se tendría que trabajar rápidamente en tres cosas. Número uno, en entender que tu mente divaga mucho, tu mente se distrae demasiado. Entonces, que es bien importante el pensar cuáles son las cosas que me acercan a lo que yo quiero ser, que me acercan a donde yo quiero estar. Las personas, quién, la gente, el trabajo, ¿qué hace que yo me acerque hacia allá? Y entonces hacer un lado todo lo demás. Eso es, o sea, enfocarme en eso, en aquellos detalles que hacen que yo vaya a donde quiero ir. Es bien importante. Segundo, aprender a emocionarme, a apasionarme, porque las personas transmitimos y convencemos y nos movemos por emociones. Entonces, si la cosa es muy parca y muy fría o muy técnica, pues no vas a conseguir nada. Pues tienes que emocionarte tú para que puedas emocionar a las demás personas hacia Claro. tu sueño. Y la tercera, yo creo que la más importante, es aprender a rezar. Pero aprender a rezar de esta forma, algo así como, Dios mío, no permitas nunca que yo me rinda. Fíjate lo que digo, no permitas nunca que yo me rinda, que no importa todos los problemas, que no importa las barreras, no dejes que yo me rinda. Y entonces, en lugar de estarle pidiendo a Dios que te haga un milagro y que te dé las cosas fáciles, porque el mundo es como es, no tiene por qué ser fácil para ti. Lo que estás haciendo en el fondo estás programando tu cerebro para tener fuerza de voluntad, para tener disciplina y cuando algo falle, tú sigas luchando. Entonces, de esa forma, oye, ¿cada cuándo hay que rezar así? 3 veces al día, cada que te laves la boca. Entonces, tres aspectos. Uno, enfócate en las cosas importantes que te acercan a tu meta. Dos, emocionate, apasionate por lo que haces. Y tres, aprende a rezar. ¿Por qué rezar? Y con mucha devoción. ¿Por qué? Independientemente de tu fe. Porque al hacerlo de esa manera, estás reprogramando tu mente. Si dudas de ti, no vas a programar nada. Pero al rezarle a Dios, estás poniendo tu confianza en Él. Por lo tanto, no tienes barreras. Por lo tanto, tu cerebro te está escuchando lo que le estás pidiendo. Y tu cerebro te lo va a dar. Eso es bien importante. Y en el tema de marca personal, es bien importante también el entender que no somos para todo el mundo y que tienes que ser muy concreto y muy honesto contigo mismo. Y una vez que eres así, piensa cuál es el valor que le puedes dar a determinadas personas. Entonces construye en base a eso. No puede ser todo para todos. Claro. Lo más importante es dónde no estar, a dónde no ir. Y entonces, al ser más específico, vas a poder tener mucho más impacto, siendo coherente contigo mismo. Y algo fundamental, consigue un profesional que te asesore. Es bien difícil querer hacerlo todo tú solo. Hay demasiado trabajo que hay que hacer Mucho. y es importante tener la humildad de dejarse ayudar. Entonces, yo no soy esa persona, yo no hago nada de eso, pero sí es importante porque sí tengo profesionales que me ayudan en eso. Y es bien importante buscar a la persona adecuada que te ayude. Prueba, si no te funciona, cámbiala, pero no te rindas al primero. Busca hasta que encuentres esa persona que te está llevando y que te está dando esas respuestas que no solamente tú, sino que también tu audiencia están buscando. Porque cuando tu audiencia se identifique contigo y te empieza a recomendar, todo lo demás es cuesta abajo. Todo lo demás se hace viral y entonces la gente te empieza a llamar y te empieza a ir fabulosamente bien y sobre todo te empiezas a ayudar a muchas más personas en lugares en donde ni te imaginas. Totalmente de acuerdo contigo, Fernando.
Y fíjate que esos 3 consejos que das ayudan tremendamente, porque casi todas las personas, y me incluyo en aquel tiempo, me incluyo en que postergamos las cosas. Ya el día de mañana pensaré, o el día de mañana voy a hacer esto, y yo quiero estar afuera y quiero ser el gran líder y quiero ser el gran motivador, o quiero ser la gran persona que ayude a otros y tocar miles de vidas, etcétera. Pero mañana pienso yo en qué me voy a dedicar. Mientras, déjame disfrutar de esta oficina que tengo, de estas prestaciones que tengo, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que eso pertenece al puesto y no pertenece a la persona. El día que tú te vayas, todas esas cosas se quedan en la empresa. Por eso pues, postergamos, por eso vivimos en esa esfera de cristal, vaya. Y todos decimos, no, mañana, mañana, mañana. Entonces, esos 3 consejos que das es definitivamente una gran aportación que las personas de allá afuera deben tomar en cuenta por si quieren realizar algo. Si no quieren realizarlo, pues está bien, o sea, ser empleado está bien, Claro. no hay ningún problema. Pero si lo están deseando por dentro, nunca la van a poder lograr sin esos pasos que tú has comentado. Oye, qué bueno que lo dice Jesús, porque pareciera ser que estamos promoviendo el emprendimiento. No, lo No, que decimos es, haz realidad tu sueño, lo que tú quieras hacer. así Pero si es. tú eres feliz como empleado, excelente, sé el mejor Claro. empleado posible. Y ojalá que te conviertas en el director general. Excelente, sigue así. Pero si hay un gusanito de ti, como fue dentro de ti, como fue mi caso, decía, oye, es que aquí ya no veo, yo quiero hacer algo, creo que puedo lograr más, la única forma es hacerlo por fuera, hazlo, hazlo. O sea, O no hay peor empieza a hacerlo. frustración Sí. que no intentarlo siquiera. ¿Perdón? O empieza a hacerlo. No es de que ya mañana me voy a salir de aquí y voy a hacer algo. No, empieza a planearlo mientras tienes esa seguridad. Y cuando ya estés listo de emprender, entonces decirle adiós a las personas. Yo diría, ponte primero, pon una fecha agresiva y dices, Exacto. yo tal día lo voy a hacer, porque si tú no pones una fecha, se te puede ir la vida planeando, analizando, buscando y no logras nada, no logras nada. Y sobre todo, prepárate para fallar. Prepárate para decir, oye, quizás lo intento y a la primera no me funciona o a la segunda, entonces tengo que estar preparado mentalmente y económicamente para poder aguantar esos quiebres mientras que tu familia sigue viviendo. Claro. Es ser muy realistas, es ser muy realistas. No se trata de vender ilusiones, se trata de buscar que cada persona sea lo más feliz posible en el lugar donde quiera estar. No donde está, donde quiera estar. Perfecto. Bueno, señores, pues ya ahí lo tienen, Fernando Ralero, ¿sí? En persona. Bueno, aunque es a través de video, pero es diferente leer acerca de una persona, de verlo en video, de cómo se desempeña, cuáles son las expresiones espontáneas. Y eso precisamente es lo que genera la diferenciación de Fernando con respecto a otras opciones. Si alguno de ustedes necesita alguna comunicación con Fernando, pues ahí se están desplegando los puntos de contacto. Y pues a nombre mío, agradecerles tremendamente, Fernando, de que hayas estado aquí con nosotros. Y pues bueno, muchas gracias. Gracias amigos, hasta luego Jesús.